Saludos y bienvenidos a esta serie tutorial de la materia de dibujo 1 de nivel medio superior. En esta ocasión les explicaré cómo trazar una lámina sobre problemas geométricos básicos. Esta lámina incluye temas como división de líneas y ángulos, trazo de circunferencias, polígonos y enlaces. Para ello usaremos los instrumentos de la lámina anterior. Además, incluiremos el uso del compás. Iniciamos con el fijado de su lámina y división de los espacios que usaremos para el trazado en un formato de tipo A3, que es el que tengo ubicado en la superficie. La lámina quedaría similar al ejemplo que tenemos colocado aquí. Trabajaremos en este caso en el cuadro número 1 la mediatriz, una división de una recta en 8 partes iguales. El trazo de bisectriz en en este caso sería una al centro y dos laterales. Dividiríamos un ángulo en 3 partes iguales, trazaremos un triángulo, en este caso sería escaleno, con 3 medidas diferentes, una circunferencia tangente a una línea y que pase por un punto externo, un enlace entre dos líneas paralelas, un método para trazar el pentágono, para el hexágono también, en este caso sería un hexágono rotado sobre uno de sus vértices, una figura en forma de huevo llamado ovoide y una elipse con un método llamado de 4 centros. Entonces iniciamos primeramente con el fijado de su lámina. Recuerden que hay que colocarla en un espacio horizontal. Tenemos en este caso la regla T, hay que apoyarla sobre ella. Vamos a fijarla de tal manera que nos quede lo más cercana a lo que es la cabeza de la regla T. Y yo ya tengo cortados aquí mis trozos de cinta. Entonces lo primero que iniciaremos es sujetamos, alineamos la lámina que quede bien pegada con la regla T y fijamos en la superficie de arriba, de dentro hacia afuera. Cuiden de no tapar en este caso el margen de la lámina. Posteriormente vamos a fijar el extremo contrario en la parte inferior, la parte superior. Recuerden de no pegar mucho la lámina para que al momento de que la despegue no se lleve la punta o las esquinas del papel. Entonces ya tendríamos aquí la lámina. Lo primero que vamos a hacer en este caso va a ser trazar la división de la lámina. Para ello vamos a utilizar nuestra regla T. Ok, utilizando la regla T con la cabeza en esa parte hacia arriba, lo primero que vamos a hacer es trazar unas líneas diagonales para marcar el centro de la lámina. Va a ser de la esquina superior hasta la esquina inferior, sin tomar en cuenta lo que es el cuadro de datos, más o menos a ojo y a tanteo, una parte que se quede por ahí que quede céntrica. Giramos la regla T y vamos a hacer lo mismo, pero en las esquinas contrarias. Entonces marcamos, ahí nos queda el centro. Regresamos regla T y aquí tendríamos ya el punto, colocamos el lápiz y trazamos la primera división. Este iría de lado a lado. Utilizando nuestra regla T y con la escuadra, en este caso el cartabón, con el respaldo, la parte más larga, hacemos la segunda división en sentido vertical. Recuerden que estas líneas que estamos trazando ahorita va a ser con el lápiz 2H, es decir, que no le carguen mucho para si alguna tendremos después que omitirla, no equivocarnos con ella. Lo siguiente que vamos a hacer es volver a trazar lo mismo, ahora sobre la línea horizontal de la esquina superior a la que trazamos ahorita del centro. Marcamos solamente donde va a cortar. Hacemos lo mismo en el otro lado. Recuerden que es de la esquina de arriba hasta la esquina inferior. Listo. Regresamos regla T. Este también lo vamos a cortar desde arriba hasta abajo. Nos ubicamos donde está el cruce. Trazamos el primero, recorremos. Y en el caso de la derecha solo vamos a cortar en la parte superior. La parte inferior, ahorita todavía no la dividimos porque aquí nos va a quedar en ese caso la elipse que va a abarcar todo el espacio. Hacemos nuevamente mismo procedimiento, ahora solamente del centro a la esquina, marcamos aquí y en la parte de abajo para dividirlo en 4 partes. Nuevamente con regla T. Revisamos, aquí vamos a cortar solamente hasta el tercero, el último lo vamos a dejar para poner todo el nombre de los rótulos, en este caso de los ejercicios que vamos a trazar. Entonces el tercero quedaría sin marca. Y el de abajo vamos a trazar únicamente en las 2 primeras columnas. Listo, ahí ya tendríamos dividida la lámina como vamos a trabajar con ella.
En el siguiente paso empezaremos ya a trabajar cada uno de los ejercicios. Para el primer ejercicio, que es en este caso el trazo de la mediatriz es dividir una recta en dos partes iguales. Para eso vamos a utilizar el compás para trazar esta serie de arcos que van a marcarnos cuál sería la parte central. Lo primero que vamos a hacer es revisar, en este caso, que su compás tenga la punta adecuada. Van a checar que en este caso las dos puntas, tanto la de lápiz como la metálica, tiene que estar a la misma separación de la base, y posteriormente la punta del compás tiene que estar en forma de chaflán, y ese chaflán, es decir, cortarlo en diagonal, ese chaflán tiene que estar dirigido hacia la parte de afuera. Esto nos va a permitir en este caso trazar los círculos de una forma muy delgada para que nos quede en este caso en calidad de auxiliar. Para trazar este primer cuadro, lo primero que vamos a tener que hacer es trazar en este caso lo que es la línea horizontal, que sería de aquí, la recta AB. Esa recta AB vamos a ubicarla seccionando en este caso a la mitad nuestro cuadro. Lo que podemos hacer de manera más fácil es ubicarlo, y sí, como trazamos la división de la línea, es desde la esquina superior hasta el segundo cuadro, siempre para tener en este caso la referencia de el centro, que sería la línea de medio, y posteriormente trazamos una línea auxiliar con nuestro lápiz 2H, que nos quede en este caso para dividir a la mitad. Vamos a darle 1 centímetro a partir del margen hacia adentro y otro centímetro del otro lado para definir el punto A y el punto B. Entonces aquí tendríamos punto A, punto B, y podemos ahora sí remarcar un poco la línea entre el espacio que marcamos de A a B. Yo voy a utilizar la regla T por el otro lado para que alcance a ver. Bueno, remarcamos desde este punto hasta el punto A. Listo. Lo siguiente que vamos a hacer es, en el caso de la mediatriz, es tomar el compás y abrirlo con una abertura. Podemos apoyarnos en este caso del punto B y vamos a abrir el compás hasta un poco más de la mitad, es decir, llegamos visualmente hasta donde se encuentra la mitad, y con esa abertura vamos a trazar, siempre y cuando no nos salgamos de nuestro cuadro, un arco arriba, otro abajo, giramos del otro lado, apoyamos con el punto A, tomamos el compás, puedo sostenerlo con la patita con la otra mano, de tal manera que no se mueva. Ya tenemos ahí separada los cruces de ambos arcos. Lo siguiente que hay que hacer es apoyar nuestro lápiz en el cruce de los arcos con la regla T, apoyándonos en una de las escuadras, y vamos a unir con una línea ambos cruces. Ahí tendríamos ya lo que es en este caso la mediatriz. Para corroborar que sí sea correcta, ustedes pueden medir con sus calímetros de un lado y del otro y checar que ambas medidas sean iguales. Entonces aquí nada más terminaríamos colocando la letra C en la parte de arriba y la letra D en la parte de abajo. Tendríamos el primero. Para el segundo vamos a medir en este caso una recta que esté separada del margen superior 1,5 centímetros. Nuevamente es calímetro con la escala 1:100. Marcamos separación. Con la regla T trazamos esa línea. Hay que dejarla tentativamente 0,5 centímetro separada de los márgenes de un lado y de otro. Pueden medirla o no medirla, no hay problema. Y vamos a poner en este caso aquí punto A. Recuerden que todos los rótulos o las letras serían en letra mayúscula, a menos que se indique lo contrario. Ya tenemos entonces esa. El siguiente paso que vamos a hacer, esa sería nuestra recta AB. Lo siguiente es que van a apoyar su escuadra en el punto A y la van a dirigir hacia la esquina contraria del cuadro. Vamos a trazar ahora una línea auxiliar. Sobre esa línea auxiliar del punto A vamos a trazar secciones o cortes con nuestro compás pequeños que nos queden similar a lo que tenemos aquí, para dividir esa línea en 8 partes iguales. En este caso se utiliza el teorema de Tales, donde un triángulo, si trazamos en este caso de aquí nos da un triángulo. Si tenemos una línea paralela a esta distribución de aquí, sería proporcional a y cada uno de ellos. Entonces buscamos una apertura donde nos dé las 8 separaciones tentativamente, nos alcancen a caber todas, dan 4, más o menos ahí alcanza a caber.
y apoyamos en el punto A de inicio. Entonces cortamos, levantamos el compás, apoyamos en la línea donde cortamos anteriormente, volvemos a trasladar, apoyamos nuevamente en el corte, van 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya que tengamos los 8, lo siguiente sería unir en este caso la último corte que hicimos con el punto B. Vamos a utilizar una línea segmentada para unir esos dos, y lo siguiente que van a hacer es sacar líneas paralelas a esa primera que trazaron. Entonces, para trazar las paralelas ponemos una escuadra de respaldo abajo, alineamos la otra escuadra que nos quede perpendicular, en este caso sobre la línea que tenemos marcada, que une el punto 8 con 9. Ya que la tengamos alineada, recorremos, y ya solamente lo que vamos a hacer es, pueden trazar la línea que une los dos o simplemente marcar, en este caso trasladar las marcas. Aquí lo que tendremos que hacer es que estas marcas, la que cortemos aquí arriba, nos corta la línea para marcar exactamente donde sería la separación o la división en partes iguales. Y nos vamos por la última. Listo. Ya ustedes al final van a tomar su escalímetro y van a tomar las medidas que tienen entre cada una de esas divisiones. Todas tienen que quedar del mismo tamaño. Si alguna queda un poco más grande, es que alguno de los pasos está incorrecto. Y terminaríamos colocando aquí número 1, número 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces ya tendríamos ahí la división de la línea. Nos vamos con el ejercicio número 3, que en este caso sería la bisectriz, que sería similar a esto. Lo primero que vamos a trazar es, en este caso, el ángulo, que va a ser un ángulo recto, que va a marcar los puntos A, B y C, y los vamos a marcar a 1 centímetro de separación del margen vertical y a 1 centímetro de separación del horizontal. Entonces tomamos escalímetro, marcamos 1 centímetro, de abajo hacia arriba, 1 centímetro. Vamos a trazar estas líneas de manera que se crucen un poco en el vértice. Ponemos nuestro lápiz, cruzamos un poco. La separación al margen posterior va a ser también de 1 centímetro, lo pueden ir marcando si gustan. Y ese centímetro nos va a dar hasta donde vamos a extender las líneas de la bisectriz. Una bisectriz es trazar o dividir un ángulo en dos partes iguales. Entonces ya tendríamos la primera parte. Lo siguiente que hay que hacer, van a trazar con su compás un arco a una medida arbitraria, la que ustedes quieran, que les sea cómoda. Apoyamos aquí en el cruce y vamos a cortar arriba y abajo. Va a quedar de ambos que cruce tanto la que son las dos líneas. En este caso tenemos la recta, en este sería la recta A, aquí sería recta AB y la otra sería la B, C. Ok, lo siguiente que haremos, podemos utilizar esta misma abertura y vamos a apoyarnos ahora en este caso donde cruzo. Vamos a marcar aquí el cruce número 1 y aquí arriba el cruce número 2. Entonces, apoyándonos, por ejemplo, primero en 2, voy a trazar un arco que quede más o menos al centro del ángulo. Me apoyo ahora en 1 y voy a trazar a que me cruce del otro lado. Y ya tendría ahí la primera marca de lo que va a ser la primera bisectriz. Para saber hasta dónde lo voy a proyectar, voy a trazar una línea auxiliar aquí arriba hasta el centímetro para trazar líneas paralelas rectangulares, y esto me señalará hasta dónde voy a trazar, en este caso, o proyectar la bisectriz. Entonces, apoyándome sobre vértice y este cruce, que sería en este caso el punto número 3, checo que esté
esté alineado, trazo hasta la línea que proyecté arriba. Este sería entonces el número 3. Este procedimiento lo voy a repetir otras 2 veces para volver a sacar una bisectriz de este ángulo y otra bisectriz de este ángulo de acá. Así como lo tenemos, como este es un ángulo recto, aquí tendríamos el ángulo dividido en 45 grados cada uno. Si quieren corroborarlo, solamente pónganse escuadra de 45 y verán que efectivamente ahí está el ángulo de 45 grados. Este yo lo puedo utilizar para cualquier ángulo, no importa la abertura que tenga. Y lo único que vamos a checar es que mientras más pequeño sea el ángulo, voy a tener que ir cerrando un poquito más el compás para que el arco no me quede tan lejano. Entonces nuevamente aquí apoyamos al centro. El del centro me va a servir para los dos, por lo tanto puedo trazar al mismo tiempo el de arriba y el de abajo. Cruzo abajo, me apoyo el número 2 y cruzo arriba. Entonces ahí nos quedan nuevamente otras 2 bisectrices, que sería en este caso el punto número 4 y el punto número 5. Nuevamente apoyamos nuestro lápiz en el vértice, acercamos la escuadra, alineamos con el cruce que nos quedó de los arcos y extendemos hasta la línea del paralela a lo que es la recta BC. Nuevamente aquí tendríamos el otro. Entonces tenemos aquí punto número 4 y punto número 5. Tendremos ahí ya la bisectriz en 4 divisiones similares.